Permite, Señor, que estemos atentos para recibir tu bendita palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Así como estamos de pie, hoy invité al pastor Juan Alba para que nos comparta la palabra y vamos a estar atentos a la palabra del Señor que nos trae el hermano Juan Alba. Dios les bendiga. Buen día, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentra usted en este día? Bendecido, gracias a Dios. Pues antes de que entremos a la palabra y oremos previamente, pues quiero agradecer a Dios la oportunidad que me da de estar visitándoles nuevamente. Gracias, hermano Pastor Eli, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí. Pues, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo quiero hablarles de algo que seguramente, no tengo la menor duda, que de esto ustedes han sido enseñados, se les ha predicado. No tengo la menor duda que su pastor ha tocado este tema y reiteradas veces, pero es un tema que yo he pensado que a veces lo que es la vida cristiana, o sea, las bases de la vida cristiana, los fundamentos de la fe de la vida cristiana, se basan en asuntos que deben de ser reiterados, que deben de ser retomados. No es que pasemos por ciertos aspectos de nuestra fe que son fundamentos y quedan atrás y sí seguimos sobre otras cosas, pero esas bases siempre tienen que ser reconsideradas. Y aunque Dios puede ir renovando las experiencias, la revelación, la profundidad de la revelación en su palabra, pero siempre parten de las cosas que nos mantienen firmes. Y hoy quiero hablar de algo que cuando el canto anterior hay una expresión que decía: guíame, Señor, a que vuelva a ti. Algo así decía: guíame, Señor, a que vuelva a ti. Y yo te quiero hablar de eso. Yo te quiero hablar de esto que lo encontramos de principio a fin en la palabra de Dios, y que es el llamado constante de Dios a toda persona. Para empezar, quisiera que me acompañen a leer un verso nada más del libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, muy conocido, muy predicado, muy enseñado, y que es del que vamos a partir hoy para hablar de nuestro tema en esta mañana. Hechos capítulo 3, versículo 19, es una expresión del mensaje del apóstol Pedro, ¿sí?, que da a una multitud y donde está empezando a predicar. En los inicios del evangelio que se empieza a predicar, él da este sermón y toca este punto que para mí es un punto medular de su mensaje, ¿sí? Cuando él llega a este punto, le dice a esa multitud así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Lo puede leer conmigo si lo tiene ahí a su vista? En forma audible. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estar en tu casa. Nos has provisto de todo lo necesario para poder estar aquí. Dispusiste en nuestro corazón el deseo, la intención, no solamente el querer, sino también el hacer.
Nos has dado, Señor, las fuerzas, nos has dado la voluntad, nos has provisto de los medios para poder llegar hasta este lugar, y te damos la gloria, la honra, como lo hemos empezado a hacer ya por medio de los cantos. Señor, tú eres digno de ser exaltado, te glorificamos, y ahora, Señor, pedimos, rogamos que seas tú, Padre amado, ahora ministrando nuestras vidas, pero a través de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que, teniendo el control de todo lo que se está haciendo aquí, Él pueda disponer cada corazón de los que estamos aquí para que pueda ser sembrada la palabra, la expresión de tu palabra, que hoy es la oportuna para cada uno de nosotros según nuestra condición peculiar, particular. Te rogamos, Señor, que tú, Padre, hagas esa obra en nosotros de edificación para la cual nos has traído a tu casa, Señor. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, por favor, y gracias. El apóstol Pedro, está predicando en los inicios de la predicación de los discípulos. El Señor ya había partido. Pedro se levanta y da un sermón donde les habla claramente de que el Cristo, el Mesías, era el enviado de Dios, y Él les dice claramente: y a Él ustedes lo crucificaron, ¿sí? Él era el Mesías esperado y ustedes lo crucificaron, y les empieza a hablar. Pero llega un punto donde Él no solamente les predica revelándole que Cristo era el medio de salvación, sino que les hace una exhortación y les dice: así que arrepiéntanse y conviértanse. Ya que les revelaba que Cristo era la salvación, le dice: pero ahora corresponde que arrepentíos y convertíos, ¿sí? Razón por la que debía de ser: para que sean borrados vuestros pecados. Y derivado de ello dice: y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y este mensaje que Pedro está hablando aquí, que es el mensaje del arrepentimiento, es el mensaje que quiero decirles, hermanos, que es el mensaje que Dios ha dado al hombre a través de todos los tiempos. Desde el principio, ¿sí? Cuando el hombre cae y Dios empieza a tratar con el hombre, hasta el libro de Génesis, reiteradas veces Dios habla de este llamado al hombre, que es al arrepentimiento. Bueno, si yo pregunto qué entendemos por arrepentimiento, yo sé que seguramente tenemos la idea, algunos quizás más clara, otros quizás meramente, pero la tenemos. Y yo quiero hablar un poquito de esto porque quisiera que tengamos con certeza esto que Dios pide de nosotros, y no solamente los que están afuera, no solamente para los que están desconociendo al Señor, sino para todos nosotros, ¿sí? Y que entendamos qué es lo que en sí realmente es este llamado de Dios en su contexto bíblico. Cuando nosotros vamos a la definición secular de arrepentimiento, se nos da parte de lo que es realmente, pero queda algo todavía más que conocer, y eso sí nos lo da la palabra de Dios, el concepto, la idea clara, completa de lo que es. Si usted va a buscar lo que es la palabra arrepentimiento en el diccionario secular, va a encontrar más o menos palabras como estas: es un pesar por haber hecho algo o por haber dejado de hacer algo. El sentir el lamento por una acción que se realizó o porque se dejó de hacer. Un dolor, ¿sí? Un dolor por haber hecho algo. Y en cierta forma es verdad esto, pero cuando nosotros vamos y encontramos en la palabra lo que dice sobre ello, sobre el arrepentimiento, encontramos que la idea es más clara, lo que es esto es más amplio. Cuando nosotros buscamos esta palabra en el idioma original hebreo, ¿sí? La principal palabra de donde se traduce arrepentimiento en el Antiguo Testamento es una palabra que sonaría más o menos así, porque yo no sé pronunciar el hebreo ni leerlo bien, pero sería teshuvá.
¿sí? Y esa palabra en su significado, fíjense lo que quiere decir, ¿sí? Significa regresar, ir hacia atrás o volver. Ese es el significado de esta palabra. Y por eso cuando yo leía esa frase que decía, guíame para que yo me vuelva hacia ti, ¿sabe de qué está hablando? En esa expresión de arrepentimiento. En el hebreo entonces es volverse. Y sabe que si usted ve en la escritura, cuando Dios habla a los hombres a través de sus siervos, los profetas, una de las cosas que Dios siempre abundó es ese llamado. Siempre le decía a su pueblo, regrésense, vuelvan a mí, ¿sí? Retornen a mí. Otra palabra que es muy semejante es conviértanse a mí. Aquí Pedro lo dice, arrepentíos y convertíos. Dios le llamó al pueblo siempre, reiteradas veces, vuélvanse a mí, regrésense a mí, porque el arrepentimiento es cuando alguien se ha alejado de un punto, y en este caso es Dios, su voluntad. Cuando se ha alejado alguien, Dios lo llama a regresar al punto inicial, al punto del arrepentimiento. Y esa es la idea, ¿sí? Ahora, esta idea se amplía un poco más cuando nosotros vemos el significado en el término equivalente, pero en el griego, de donde se tradujo esta palabra a nuestro Nuevo Testamento. Y es la misma idea, pero se añade esto. La palabra sería más o menos esta, metanoeo, y que significa cambio de mente y de corazón. ¿Sí? Es un cambio. Y da la misma idea, ¿sí? De cuando alguien se aleja, pero tiene que regresar y cambiar. Y si nosotros tomamos en general esta idea, porque no me voy a detener mucho en esto, es solamente el punto de partida de lo que yo quiero hablar. Si tomamos esto, podríamos decir que el arrepentimiento es esto. Es cuando el hombre tiene conciencia de que está yendo en una dirección equivocada y de repente se da cuenta de que no es el rumbo correcto, se detiene, puede sentir lamento, puede sentirse mal y triste porque se da cuenta de que se equivocó. Y no solamente eso, sino que decide regresar al lado, a la dirección opuesta, porque se quiere alejar del error que estaba cometiendo. Entonces el arrepentimiento es cuando nos damos cuenta de que no es el rumbo, paramos, incluso pedimos perdón y decidimos regresar. Y entre más nos alejamos de la dirección que íbamos, más nos acercamos ¿a quién? De donde Dios nos dice, vuélvanse a mí. Ese es el arrepentimiento bíblico. No solamente el decir, cuánto lo siento, cómo lamento haber defraudado, cómo lamento haber engañado, cómo lamento haber mentido, cómo lamento haber desperdiciado mi tiempo, sino que darse cuenta de ello y decidir cambiar y empezar a vivir caminando ahora en la voluntad de Dios, que dice la Escritura que es agradable y perfecta. Usted conoce de esto, hermanos, y en la Escritura hay ejemplos, muchísimos ejemplos que nos dan razón de esto. Por ejemplo, mire, uno de los libros que más nos muestran esto que Dios llamaba al pueblo, está en todas partes, pero el libro de los Jueces nos muestra un ciclo donde el pueblo regresaba. O sea, el pueblo, dice la Escritura, que en aquellos tiempos cada quien hacía lo que bien le parecía. Había muerto una generación que había conocido a Dios y las obras de Dios con Josué y todos los que eran sus contemporáneos, pero mueren ellos. Y bueno, y el pueblo se empieza a apartar de Dios. Y Dios los llamaba al arrepentimiento y proveía de personas para que les guiaran a regresar hacia Él. Y uno de esos casos, que solamente se lo voy a leer rapidísimo, lo encontramos en el capítulo 10 de Jueces. Le digo, esto está en todas partes, pero en el 10 de Jueces encontramos un ejemplo de lo que es el arrepentimiento.
Dice esta parte que el pueblo estaba apartado de Dios. Les dije 6, no, 16, ¿verdad? Ok. Y dice así, escuche, le voy a leer. Esto es del versículo 6, sigue al 10, el 13 hasta el 16, pero yo lo voy a leer salteado. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y ya no le sirvieron más, se apartaron. Dios lo que hacía era meterlos en opresión, ¿sí? Dios se aleja de ellos, empiezan a sufrir, empiezan a padecer, empiezan a tener grandes necesidades. Y entonces aquí dice que cuando ellos estaban así, el verso 10 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, fíjese lo que dijeron, claman a Dios y le dicen, nosotros hemos pecado contra ti, porque te hemos dejado a nuestro Dios y servido a los dioses falsos. Ahí está una parte del arrepentimiento, el darse cuenta, el reconocer. Y le dicen, nos hemos apartado, hemos servido a dioses falsos, y claman en el verso que sigue, pero Dios le contesta y dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón? Y clamando a mí no los libré de sus manos. Y les dice el Señor, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, dice el Señor, le dice, yo no los voy a librar más. ¿Sí? Claman a Dios, reconocen su pecado, le piden que les ayude, pero Dios dice, ustedes se han refugiado en los dioses falsos, clamen a ellos para que ellos les libren, yo no los voy a librar más. Y el verso 15 nos habla del arrepentimiento, del siguiente paso. Dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová nuevamente, hemos pecado. Y le dicen, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y el verso 16 dice, y quitaron dentro de sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Si nosotros notamos, no solamente reconocen su pecado, claman a Dios y Dios le dice, arréglensela ustedes, yo no los voy a librar. Pero ¿qué hacen? Ellos dicen, bueno, haz como tú quieras. Pero ellos empezaron a hacer lo que habían dejado de hacer, que es buscar a Dios. Dejaron los ídolos, ¿sí? No tenían la certeza de que Dios los iba a escuchar, no tenían la certeza de que Dios los iba a rescatar. Pero el arrepentimiento es aquel que se aparta del rumbo equivocado, y ellos dejaron los dioses paganos, los ídolos, y dice, y empezaron a buscar a Jehová. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien se arrepiente? ¿Alguien lo puede decir? ¿Sabe qué pasa con Dios cuando alguien se arrepiente? El corazón de Dios es conmovido. Aquí dice que Dios se afligió de ver el dolor de ellos y de ver cómo ellos estaban regresando hacia Él, volviendo hacia Él. Y ya no le sigo leyendo más, pero lo que dice es que Dios los liberta y le da tiempos de reposo por cuanto se arrepintieron. ¿Cuántos conocen la historia de Nínive? Todos. Cuando Jonás decide ir y empieza a predicar diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida, llega a oídos esto a toda la gente por donde él iba pasando, y dice que la gente se empieza a arrepentir, ¿sí? Empiezan a vestirse de cilicio, que era una expresión de arrepentimiento, una vestidura áspera. Empiezan a ayunar. Pero cuando llegan noticias del rey,
el rey se quita su vestidura real, se quita del trono real donde él se sentaba y se humilla poniéndose también el traje de silicio y ceniza, y hace un edicto y dice: todo hombre, mujer y bestia, ¿sí?, no coma cosa alguna, ¿sí?, pero dice: y conviértanse, dice, de sus rapiñas y de sus pecados, y clamen fuertemente a Jehová, y quizás a la mejor Él tenga misericordia y no nos destruya. El mandato del rey era arrepentimiento. No les dijo oren y pidan perdón, sino les dijo clamen fuertemente, pero además apártense de sus rapiñas, aparten de sus pecados, y a ver si Dios nos perdona. Y usted sabe qué pasó. Vino Dios y los destruyó de todas maneras, ¿no es así? No. Dios fue movido a misericordia y Dios se retractó de lo que había hecho. Es más, esta palabra está ahí, dice: y Dios se arrepintió. Dios se volvió de las intenciones que tenían y no los destruyó, porque el arrepentimiento conmueve el corazón de Dios. Y así podría yo estarles mencionando varios ejemplos. El hijo pródigo se malgastó todo lo que le había dado su padre. Se fue a una provincia lejana con rameras, con amigos, derrochó todo en placeres. Y usted sabe que vino a necesidad, a hambre, y fue a buscar un trabajo de apacentar cerdos, que era un trabajo para un judío, y bueno, lo sigue siendo. Por ser un animal inmundo era algo vergonzoso, era algo denigrante. Y ahí estaba apacentando los cerdos por necesidad. Y lo peor es que tenía hambre y deseaba comer de las algarrobas de los cerdos. Y cuando estaba en esa condición, lejos de la casa de su padre, lejos del techo paternal, es cuando dice la Escritura: y volviendo en sí, y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen pan para comer, y yo aquí muriéndome de hambre? Dijo: por tanto volveré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconociendo su condición, su error. Ya no soy digno que me hagas como uno de tus hijos, pero hazme por lo menos como uno de tus jornaleros. Y se levantó y fue. Usted sabe que el padre lo vio a lo lejos, no esperó a que llegara, corrió a él, lo abrazó, lo besó y le dijo: Padre, perdóname, he pecado contra él. Y le dijo lo que había pensado, y su padre no le dijo nada, sino que mandó a que le trajeran vestido, calzado, un anillo para su mano, y que mataran el animal más gordo para hacer fiesta, ¿sí? Hizo regocijo. Y esto es lo que dice la Escritura en otra parte, que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay, hermanos? Fiesta en los cielos. Y no crea que solamente es de los que se arrepienten allá afuera, que están desconociendo al Señor. De cuando cualquiera que necesita volverse de su error lo reconoce y vuelve a buscar ese punto de donde se alejó, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El arrepentimiento es tan importante que sin arrepentimiento no hay perdón, en primer lugar. En segundo lugar, sin arrepentimiento no hay reconciliación. Si alguien no llega al punto de reconocer y de acercarse a Dios, no hay reconciliación. Y hay mucha gente que puede estar viviendo aún dentro de la iglesia, pero sin vivir en un verdadero arrepentimiento, porque no se ha reconciliado con el Señor, porque hay algo pendiente allí todavía, de lo cual ya hay que alejarse, soltarlo, ¿sí? Y sin arrepentimiento, algo más, sin arrepentimiento no hay bendición, hermanos, ¿sí?
es el punto de donde se van a derivar varias cosas. Primeramente, el perdón de Dios en el momento, pero y también, ¿sí?, la reconciliación de Dios en el momento. Y cuando empezamos ya a caminar en ese rumbo, ahora alejándonos de ese punto equivocado, es donde Dios nos empieza a bendecir. Es donde Dios abre las ventanas de los cielos. Es donde Dios nos empieza a prosperar. Donde empezamos a ver que ahora sí lo que hacemos prospera. Que ahora sí no se va en saco roto. Que ahora sí lo que nosotros hacemos es fructifica. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin arrepentimiento no hay bendición. Algunas veces a las personas se les dice, una cosa es vivir con la misericordia de Dios favoreciéndonos, y otra cosa es vivir con la bendición de Dios favorecernos. Si es verdad, el Señor dijo que si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Sí, es cierto, es un Dios de gracia y misericordia, pero de eso a que se cumpla el propósito de Él, de derramar de su bendición. ¿Y cuál es el sello de la bendición de Dios cuando da, hermanos? ¿Cuál es el sello? Hasta que sobreabunde. Sin arrepentimiento no hay bendición, y sin arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. No hay salvación. Porque los que hayan de entrar al reino de los cielos tienen que llegar con un corazón arrepentido. Así que no hay perdón, no hay reconciliación, no hay bendición y no hay salvación. Tan grande, tan trascendente es esto, que por eso Pedro le decía a la multitud, bueno, ya saben que Cristo es el Mesías, ahora arrepiéntanse de lo que hicieron, conviértanse, regrésense, ¿sí? Y vendrán de la presencia de Dios esas bendiciones, esos tiempos de refrigerio, ¿sí? Y además se nos dará al Señor que nos fue anunciado. Ahora, quiero terminar con algo. Dice el hermano Ali, de tan lejos vienes y ya vas a terminar. Quiero terminar con esto. Fíjese que el arrepentimiento es para todos nosotros. Para todos. Les decía, es el llamado eterno de Dios hacia el hombre. Siempre Dios está diciendo, regresa, vuelve, retorna. Y a la iglesia también el Señor nos dice que, como dice ese versículo, Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué más? Ese no lo traía aquí, fíjense, pero qué tan certero es para este momento. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, porque grande es su misericordia y su fidelidad. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Sí? Y solamente con estas citas quiero ilustrarlo de que es para todos. Cuando nosotros vemos los mensajes que Dios le da a las iglesias de Grecia, de Apocalipsis, usted sabe bien que hay mensajes donde Dios les habla a cada una de ellas, pero a dos de ellas les da un mensaje un poco que a nosotros nos parece un poco fuerte, pero realmente es un mensaje lleno de amor, un mensaje de muy buenas intenciones. Y a una de las iglesias, que es la iglesia de la Odisea, que es en el capítulo 3:15, le dice estas palabras. 15, Apocalipsis 3:15, dice, yo conozco tus obras, y le dice a esa iglesia que ni eres frío ni caliente. Le dice el Señor, ojalá fueses frío o fueses caliente. Como que esto me suena a como que Dios dice, yo sé que no es así, pero me suena así, como que Dios dice, ojalá fueses fervoroso
porque sé que voy a hacer contigo. Te voy a bendecir. Ojalá fueses frío y alejado de mí, porque yo sé cómo voy a tratar contigo. ¿Sí? Te voy a perseguir, te voy a buscar, te voy a estrechar, te voy a jalar. Pero eres tibio, como diciendo al Señor, ¿y qué hago contigo? Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Y le dice al Señor, pero eres tibio. ¿A quiénes les gusta tomar agua tibia, hermanos? Aquí con los calores de... Agua fría la pasamos, agua caliente también en el té, ¿no? En el café. Le dice el Señor, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Suena fuerte, ¿verdad? Suena fuerte. Pero si seguimos leyendo, vemos que el Señor le empieza a decir por qué razón, porque tú dices que eres así, que estás rico, que te has enriquecido, que tú no tienes necesidad de nada. Eso es lo que pensaba la iglesia, que no tienes necesidad de nada y no te has dado cuenta de que eres desventurado. No, realmente no tienes nada, eres miserable, ciego y desnudo. Por tanto, le dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubran la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. Y el verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Gracias a Dios por su amor. Y gracias a Dios por ese amor que a veces tiene que tratarnos de una manera severa, porque si no nos perdemos, porque si no, no nos damos cuenta. El hermano Elías hacía la ilustración de la rana que no reconoce el cambio de temperatura y se puede morir ahí a altas temperaturas porque no se da cuenta de que está el peligro alrededor de ella. Pero como Dios es un Dios que nos ama, como le decía a esta iglesia, ¿sí? Yo a los que amo los reprendo, los exhorto. Y les dice este verso dice, sé pues celoso y arrepiéntete, como diciendo, regrésate, hijo mío. ¿Sí? Algo parecido le dijo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, en el verso, a partir del versículo. Yo cuando veo esta iglesia digo, no hombre, esta iglesia es una iglesia que yo quisiera que mi iglesia fuese así, en este aspecto. Cuando Dios describe lo que reconoce de esta iglesia, no hombre, es una iglesia ejemplar en estos aspectos. El Señor le decía, yo conozco tus obras. Ese no es el verso, acá el verso 2, versículo 1, perdón hermanos, es el 1. En el 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallas mentiroso. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia esforzada, era una iglesia con discernimiento del Espíritu Santo, porque discernía quién era apóstol y quién no. Les hallaba en sus mentiras. Era una iglesia que además de eso era una iglesia que era celosa, ¿sí? Trabajadora, paciente, y que además era una iglesia que tenía muchos frutos. El trabajo arduo, tenía amor para Dios, realmente sí tenía amor para Dios, pero cuando Dios escudriña dentro de ella, le dice, pero tengo una pequeña cosa contra ti, ¿sí? Y es que el Dios nuestro es un Dios celoso, hermanos. Ese es el detalle con nuestro Dios, que Dios no se conforma con menos de lo que le podemos dar. Eso no quiere decir que Dios valore lo que hacemos, pero si Dios sabe que le podemos dar más, Él espera más. Y se lo dijo a Israel desde siempre, recuerda que yo soy tu Dios, un Dios celoso. Y le dijo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, como diciendo, ya no me amas como antes. ¿Sí? ¿Amaba la iglesia a Cristo? Sí lo amaba, pero ya no lo amaba igual.
Y Dios, escudriñando el corazón, le dice: tengo esto contra ti, que ya no me amas como antes. Y le dice: por lo tanto, le dice, recuerda de dónde has caído, como diciendo, de dónde te has alejado. ¿Y qué le dice? Y arrepiéntete. El mensaje del arrepentimiento no es solamente para los inconversos, no es solamente para los que viven en pecado. Aún para la iglesia es un mensaje donde Dios nos dice: mira cómo me amas, mira qué tanto te emocionas conmigo, ¿sí? Qué tanto tienes. La palabra caliente, hermanos, en otras versiones habla de hervor, de algo que está bulliciendo. Y lo que Dios, yo entiendo aquí, hermanos, es que Dios espera que nosotros siempre estemos entusiasmados con Él. Es decir, que tengamos fervor. No importa el carácter que tengamos, porque el carácter tiene que ver mucho en cómo lo expresamos, ¿sí estamos de acuerdo? Pero que lo que Dios encuentre en nosotros es que tenemos un espíritu de devoción, una actitud de quererle agradar en todo y de quererle darle todo. Porque yo les decía a los hermanos cuando tocaba este punto en la iglesia: porque si a ti te emociona más ver un partido de fútbol que ir a adorar a Dios, tenemos que arrepentirnos. Si a las hermanas les emociona más ver, bueno, ya no son telenovelas, ya son series, ¿verdad? Ya son series, ¿verdad? Y ahora son de otra manera. Pero si te emociona más estar viendo eso que ir a servir a Dios, tenemos que arrepentirnos. Si gritamos más fuerte cuando mete gol el equipo que más nos emociona, que adorar a Dios y exaltarle, hermanos, tenemos que escudriñar, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y Dios merece toda la gloria. Dios merece toda la honra. Dios merece toda la entrega. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. El arrepentimiento a veces es también para nosotros, y por eso cada día nosotros tenemos que estar yendo al Señor. No, el arrepentimiento no es para hacerlo una vez en la vida, es para ir a Él y hacerlo las veces que sean necesarias. Aún caminando ya en el sendero del Señor, aún a veces diario puede ser que sea necesario decirle: Señor, perdóname, reconozco y me vuelvo a ti. Y entonces, de la presencia del Señor siempre van a estar viniendo tiempos de refrigerio. Dios te ama, hermanos. Dios nos ama. Dios tiene propósitos contigo. Y Dios quiere que nosotros cada día más estemos más cerca de Él, sabiendo aún más cuando estamos en los tiempos que ya, como decía el hermano Elías cuando predicó el día jueves, apocalípticos, tiempos peligrosos, ¿sí? Donde ahora tenemos que aprovechar el tiempo, redimiendo el tiempo para las cosas que son eternas. Dios nos llama a buscarle cada día más. Dios nos ama a caminar cada día más. Y si tú dices: yo camino cerca del Señor, quizás haya otras formas de hacerlo aún más de cerca para con Él. Yo le sirvo al Señor, puede ser que Él tenga preparado todavía algo más en lo que no hemos vislumbrado, porque Él quiere todavía llevarnos a otra condición de mayor bendición, de mayor compromiso. Así que este es el mensaje que yo te comparto, hermanos, de manera muy humilde, y que para mi vida ha sido de bendición. El arrepentimiento es algo que para los hijos de Dios sigue siendo un llamado en nuestros tiempos. Ponte de pie.
Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor en esta hora. Y lo que tú hayas escuchado y creas que es para ti, alguna expresión que hayas entendido que es la que Dios te vino a escuchar, te trajo para que escucharas, yo te invito a que oremos y hablemos sobre eso con el Señor. Él está aquí. Él está aquí en este lugar. Conoce mi vida, conoce tu vida, conoce nuestro andar, nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantarse y acostarse. Conoce nuestras expresiones de nuestros labios, conoce los pensamientos en nuestra mente, conoce las intenciones del corazón y conoce lo que ha estado tratando con nosotros. Y si de tiempo atrás el Señor nos ha estado llamando, nos ha estado mostrando que Él quiere más, o si es el caso de que te has alejado y necesitas regresar, hoy el Señor te lo ha venido a decir. Como Padre amoroso, sus brazos están abiertos, porque Él no quiere que nos perdamos, que procedamos, dice la Escritura, al arrepentimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Entendemos que cuando la palabra habla de arrepentimiento, habla de regresar, habla de volver, de tornar, pero también habla de un cambio de mente, un cambio de intenciones, un cambio de propósitos, un cambio de actitud, un cambio de acciones. Y tú conoces nuestra vida. Tú sabes, Señor, si esta palabra es para uno, para dos, para tres de los que estamos aquí. Si nuestro andar ha sido errado, nos estamos equivocando, nos estamos alejando, Padre, en esta hora pedimos que sea tu gracia ayudándonos, reconociendo primeramente, Señor, nuestro pecado, reconociendo nuestro error y decidiendo retornar a ti, Señor, decidiendo volvernos hacia ti, hacia tu presencia, hacia tu persona, hacia tus propósitos. Señor, al lugar donde tú estás esperándonos para ir revestirnos de gracia, de poder, de autoridad, de bendición. En el nombre de Jesús, si así es en alguno de tus hijos, si es en alguno de los que estamos aquí, ministra, Espíritu Santo, obrando en cada corazón de acuerdo a su condición. Eres un Dios de gracia, eres un Dios de perdón y eres un Dios de nuevas oportunidades. Señor, eres un Dios que nos has llamado siempre a volver a ti. Y también conoce nuestra condición, Señor, como iglesia. Tú sabes si nos estás llamando, si tu Espíritu Santo ha estado hablando a nuestras vidas y nos está señalando algo, ya sea que hemos omitido o ya sea que estamos todavía haciendo indebidamente. Tú sabes si tu Espíritu Santo nos ha llamado a buscar de tu rostro cada vez más. Tú pesas nuestro corazón y sabes si nuestro amor es íntegro o ha ido perdiendo, o hemos ido perdiendo parte de ello, dándolo a otras cosas de esta vida. Tú sabes si en nuestro corazón, Señor, hay carencia de un amor completo hacia ti. Los afanes de la vida, los placeres de este mundo, los compromisos, el tiempo, el trabajo, la familia, cosas que son legítimas de atender, pero quizás en un momento dado le hemos dado más a ello que hemos perdido fuerzas para servirte. Hemos entregado más a ello que hemos
privado de tiempo para poder ofrecértelo a ti en muchas maneras. Tú conoces si en nuestro corazón, Padre amado, te hemos dejado de amar y hemos dejado de tener el gozo y el entusiasmo de venir a adorarte, de venir a buscarte, de venir a exaltarte. Y si es así, pedimos perdón. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y te rogamos que esa sangre que nos limpió y nos limpia en todo momento que venimos a ti, esa sangre que todavía tiene poder y que todavía fluye del Calvario para limpiarnos de toda maldad, esa sangre hoy limpie nuestra mente, corazón, alma, espíritu. Ministra en nuestras vidas. Levántanos, renueva en nosotros, Señor, las fuerzas, las intenciones, los propósitos hacia ti. Ayúdanos, mi Dios. Glorifícate en nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre amado, que nos ayudes a volvernos, a acercarnos cada día más a ti y a seguirte, Señor. Sabemos que en esto hay bendiciones, sabemos que en esto hay promesas, pero eso no te lo pedimos, porque eso viene solo. Las necesidades, los problemas, las situaciones que están ahí pendientes, de eso tú te ocupas, Señor, y tú lo haces cuando te buscamos, cuando nos arrepentimos. Nos vistes, nos calzas como al hijo pródigo, nos reintegras, Señor, reivindicas nuestra condición dándonos un anillo. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú vienes por una iglesia que te ame, que te busque. Una iglesia, Señor, a la cual le dices que si está santa, se santifique todavía más. Que si te buscamos, que te busquemos todavía más. Y vendrán de tu presencia tiempos de refrigerio. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.